La muerte de mi madre me hizo mirar atrás para repasar toda mi vida. Mi historia comenzó en un puerto, en Buenaventura, a orillas del Pacífico. Nada más mágico que haber nacido en ese caluroso lugar de Colombia, rodeado por la selva, donde caen aguaceros interminables. Una tierra para aventureros que buscaban futuro en el puerto, a donde llegan barcos con banderas de todo el mundo cargados de toneladas de mercancías que enviaban en tren y en camiones al resto del país. Uno de esos aventureros fue mi padre, Juan Rosso Rodríguez. Llegó solo, a sus 7 años, en un barco al que se subió en su pueblo, López de Micay, que quedaba selva adentro, a orillas del río Micay. Con mis hermanos siempre lo molestábamos y le preguntábamos dónde quedaba eso, y le decíamos que ese pueblo no aparecía en ningún mapa. Pero sí existía. Era un lugar pequeño, de negros, pobre como todos los pueblos del Pacífico, con poco futuro. Mi padre lo entendió así. Y luego de tener problemas en el colegio, cuando terminó segundo de primaria, decidió irse. Y les dijo a mis abuelos que iba a ganarse la vida lejos de allí, a pesar de que era un niño. El capitán del barco, que llevaba víveres todas las semanas, no lo quería dejar subir porque estaba muy pequeño. Mi padre mintió y le dijo que iba a buscar a un familiar. El capitán se apiadó y lo dejó embarcar. Mi padre nos contaba que su familia era muy pobre, que llegó con 25 centavos en el bolsillo que se ganó durante varios fines de semana apostando carreras a nado en el río de su pueblo. Decía con mucho orgullo que aunque era un niño, nadie le ganaba nadando, ni siquiera los hombres más musculosos. Contaba que un día lo hizo con un solo brazo porque le dieron calambres y estuvo a punto de ahogarse. También explicaba que muchos del pueblo apostaban por él y le daban parte de los centavos que conseguían gracias a sus proezas. Cuando mi padre llegó, Buenaventura era un gran puerto para un niño nacido en un pueblo de apenas 5,000 personas. Pero él siempre tuvo malicia para la vida. Allí se fue a la galería y desde el primer día se puso a cargarles los mercados a las señoras del puerto. Se los llevaba en hombros 1, 2 y hasta 3 kilómetros, y se ganaba por mucho 15 centavos por día, con los que comía y pagaba una pieza en el barrio de bajamar del puerto. Un conjunto de casas de madera levantadas en pilotes para que el mar no las arrastrara cuando subía la marea. Era un niño inquieto. Al año comenzó a trabajar en un restaurante, ayudándole al dueño en oficios varios. Luego se dedicó a la albañilería, oficio que aprendió observando a un maestro de obra, a quien le pidió trabajo cuando lo vio construir una escuela. Empezó una vez más cargando bultos, esta vez de cemento, y poco a poco aprendió a pegar ladrillos, levantar paredes, enchapar baños y montar techos. Así vivió su adolescencia, hasta que don Limazo Hurtado, un líder de la Junta de Acción Comunal, le tomó cariño por su dedicación al trabajo y lo recomendó en Foncolpuertos, la empresa que administraba el gran puerto de carga, la joya de la corona en Buenaventura. Era el sueño de cientos de personas que llegaban, algo así como ganarse la lotería, pues pagaban sueldo fijo y tenía acceso a los servicios básicos. A sus 22 años, mi padre solo tenía segundo de primaria, así que le dieron un puesto de estibador. Hacía parte de una cuadrilla de 8 hombres que se encargaban de subir y bajar los bultos que entraban y salían del puerto. Agarraban los sacos de café de la punta y los tiraban a la escotilla del buque. En un día llegaban a mover hasta 1,500 bultos. Con orgullo nos contaba que su primer sueldo fue de 3 pesos con 60 centavos, unos centavos más que el salario mínimo de la época, y que poco a poco le fueron subiendo. Era un trabajo agotador. Pero mi papá, aunque medía solo 1,60 m, estaba hecho de músculos y deseos de triunfar, por lo que no tenía reparos en trabajar hasta 30 horas seguidas. Su juventud estuvo marcada por el trabajo y también por las fiestas en los bares del puerto, a los que llegaban los trabajadores y marinos de los barcos que le daban la vuelta al mundo. Era enamoradizo, pero no por eso le huía a los compromisos.